Wow. Bienvenidos a una nueva video reseña. Mi nombre es Mario Barreto y el día de hoy vamos a hablar sobre la película The Walk. Uy. En el año de 1895, los hermanos Lumière, basados en el aparato kinestoscopio de Edison, lograron perfeccionar dicho aparato. Este aparato consistía en la sucesión de fotogramas, imágenes que al pasar sucesivamente una tras otra daban el efecto de movimiento. Los Lumière probaron su nuevo invento grabando escenas de la vida cotidiana. Su prueba más famosa fue obreros saliendo de una fábrica. Grabación de varios minutos que mostraba a obreros después de una jornada laboral que se dirigían hacia sus hogares. Sin embargo, los hermanos Lumière sabían que su invento podía dar todavía más de sí. Imaginemos que estamos en el año 1895. No sabemos absolutamente nada de tecnología. Nuestra mente es tan inocente como la de un niño. Nuestra capacidad de asombro está potenciada 1000 veces a la que tenemos ahora. Todo nos sorprende, todo lo desconocemos. Y lo más importante, jamás hemos visto una película. Nunca hemos experimentado la magia del cine. Y entonces, en ese diciembre, un tren a toda velocidad parece venir hacia nosotros. Los espectadores se asustan, gritan, algunos tienen que huir de la sala. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué clase de truco mágico era este? Sí había un truco, pero no era de magia. Era simplemente lenguaje cinematográfico. Los hermanos Lumière, sin saberlo en su tiempo, habían creado una nueva manera de contar una historia a través de imágenes. Y fue así que, con un simple movimiento de su cinematógrafo, los hermanos Lumière lograron una perspectiva que llegó a impactar al espectador. Y muchos, pero muchos años más tarde, el cine siguió su evolución y llegó el 3D. Y después de tantos años, el cine sigue sorprendiéndonos. The Walk, o como le pusieron aquí en México, En la cuerda floja, está dirigida por Robert Zemeckis, el director estadounidense que ha hecho dramas bastante buenas como Castaway o su reciente Flight y bueno, una de las más conocidas, Forrest Gump. Pero también se le conoce por ser un sujeto muy innovador y que le gusta hacer películas sorprendentes y deslumbrantes para el espectador, como lo fue la trilogía de Back to the Future. Robert Zemeckis comenzó siendo asistente de Steven Spielberg. The Walk cuenta esta gran hazaña que se dio en los años 70, cuando un francés llamado Felipito, un acróbata experto en caminar sobre la cuerda floja, decidió caminar por una cuerda floja, pero ni más ni menos que a la altura de las Torres Gemelas del World Trade Center, las ahora desaparecidas Torres Gemelas de World Trade Center en los Estados Unidos. La hazaña de Philippe Petit fue caminar de la Torre 1 a la Torre 2 a una altura de más de 500 metros.
Da vértigo nada más de pensarlo. Para variar un poco en esta video reseña, primero voy a hablar de lo malo de la película o de lo no tan sobresaliente de la película, para posteriormente decirles por qué esta película vale la pena verla. Robert Zemeckis, a pesar de que es un director muy consagrado, ha tenido sus descalabros y su carrera ha sido bastante intermitente, con altos y bajos muy marcados. Yo llamo a Robert Zemeckis como uno de los magos del cine. Ha estado detrás de películas fundamentales y piezas clave para la cinematografía moderna. Al surgir de esa escuela Spielbergiana, por así decirlo, Robert Zemeckis se nutrió de muchos elementos básicos y fundamentales del cine y los fue puliendo, los fue mejorando y modernizando para entregarnos nuevos elementos que hoy día ya son claves, ya son piezas claves para las nuevas películas. Estos elementos que les platico, pues básicamente son los efectos especiales. Desde cómo manejar el green screen para que la audiencia compre el efecto. Las películas de Robert Zemeckis sufren de un mismo mal. Este mal es inconsistencia. Además, tengo que añadir que Robert Zemeckis es uno de esos directores que comúnmente denominamos como directores hollywoodenses, es decir, los directores que les importa más deslumbrarte como espectador, lo espectacular, que una historia bien hecha, bien conformada y argumentalmente o dramáticamente sólida. ¿Cuál es el problema en The Walk? Que esta historia que viene a, o más bien que intenta respaldar a este evento en específico, es muy hollywoodense. Es una historia que sí fue real, pero está demasiado dramatizada. Hay partes de la trama en que simplemente no te la crees. Desde un punto de vista crítico, eso es grave, porque resulta ser que está basado en una historia real. Es decir, lo que estamos viendo en pantalla sí sucedió, pero no de esa forma. Está demasiado idealizada. La segunda cosa que no funciona con The Walk, para mi gusto, son los personajes secundarios. Volvemos a lo mismo. Es una historia verídica. Es una historia que sí pasó con estos personajes que están basados en personas reales. Y en esta película, esos personajes que están basados en personas reales, de real no tienen nada. Se sienten por momentos sobreactuados, se sienten con diálogos que dices, es imposible que alguien salga con un diálogo tan elaborado, tan pensado en cuestión de segundos. La tercera cosa mala y pesada que tiene The Walk es la voz en off. La voz en off es un recurso para explicar, para intentar meter al espectador dentro del personaje. La voz en off es un recurso narrativo muy peligroso de usar, porque es un recurso en el que puedes caer en el exceso, y dicho exceso te llevaría al exceso de información y a la sobreexplicación de la situación. En The Walk lo hace, nos va dando como puntos de vista que no podríamos ver a simple vista, valga la redundancia. Pero ¿cuál es el problema? Que en The Walk cae en el exceso. Cuando ustedes la vean, fíjense en los últimos 30 minutos, es más, en los últimos 40 minutos de la película, rumbo al final, la sobreexplicación es desesperante. Hagan de cuenta que esta cuerda, que no es una cuerda, son mis audífonos, es la narrativa de la película. La película va así. Y rumbo al final, en esa última secuencia, la película va así, así. Y llega un momento que la tensión es mucha. O sea, es una tensión muy bien lograda. Es una tensión estupenda, maravillosamente bien construida, que de verdad tiene al espectador, nos tiene como espectadores, ahora sí como dicen, al borde del asiento. Cuando la tensión de la narrativa está así, o sea, está insuperable y queremos saber qué es lo que va a pasar y estamos muy atentos, se pone a explicarlos la voz en off, todo lo que les digo. La narrativa es esto. Así.
así de flácida. Pero lo que sobresale y por lo que les quiero recomendar esta película, Robert Zemeckis utiliza el 3D no como un adorno. No utiliza el 3D nada más para aventarte cosas así que tú... Como que lo hagas así, ya saben, esos trucos medio chafillas. Robert Zemeckis agarra el 3D y lo utiliza para contar la historia, para reforzar la narrativa, como un elemento narrativo más, como si fuese la música, como si fuesen las imágenes, la fotografía, todo eso, lo utiliza el 3D en este conjunto de herramientas narrativas. Les tengo que confesar, nunca, en serio, nunca me habían sudado las manos viendo una película. Que en una película pues era muy nervioso y me sudaran las manos, y The Walk lo logró. Robert Zemeckis utiliza el 3D para agregarle la profundidad de campo a la imagen. El 3D para jugar con tu cerebro, para jugar con tu vista y engañar a tu cerebro para que viva la experiencia. Esta es una de las películas que no se ven, se viven, se sienten. Que del 2D al 3D, la profundidad que te da la herramienta la utilizan muy bien en The Walk para ver la altura, para ver desde qué altura está el personaje, para ver el alejamiento de los edificios, para ver el alejamiento de la ciudad en proporción a la torre más bien a la azotea de la torre más alta, que es la única película que he visto en estos formatos que vale la pena pagar todo lo que cuesta el boleto. En serio, vayan a verla en el IMAX, en pantalla IMAX y en 3D. La experiencia es estupenda, es formidable. Merci beaucoup por ver esta video reseña. Mi nombre es Mario Barreto. Ya saben que pueden seguirme en mi Twitter, que es @MarioRarara, y también Periscope, que también es @MarioRarara. Pero también pueden seguir viéndome en estas video reseñas. Muchas gracias por darle play al video, por darle clic al enlace. Compartan, denle like si les gusta. Coméntenme, siempre les respondo a sus comentarios. Y por el momento, a mí no me queda más que decir: corte y queda.